En 1993, México borró 3 ceros de su moneda. De un día para otro, los millones desaparecieron de los billetes, de las cuentas y de la mente del pueblo. Oficialmente fue un ajuste técnico. En realidad, fue una cirugía desesperada para ocultar una economía al borde del colapso. Lo que nadie imaginaba era que solo un año después, ese mismo nuevo peso colapsaría por completo. Las reservas del país se vaciarían, el dólar se dispararía y el mundo entero bautizaría la crisis con un nombre propio: el efecto tequila. Quédate, porque esta es la historia de cómo México cambió sus pesos y terminó perdiendo mucho más que dinero. Durante los años 80, México vivió una de las crisis más largas y costosas de su historia moderna. El país había pasado de presumir crecimiento a hundirse en devaluaciones constantes, deuda impagable e inflación fuera de control. Todo comenzó una década antes, cuando los gobiernos mexicanos decidieron financiar su gasto imprimiendo dinero y contrayendo deuda externa. Durante el auge petrolero de los 70, el dinero fluía. Pero cuando el precio del crudo cayó, el castillo se vino abajo. Para 1982, México debía más de 80,000 millones de dólares. El peso se desplomó. El gobierno nacionalizó los bancos y la inflación se convirtió en parte de la vida diaria. Cada año, el peso perdía valor y los ceros se multiplicaban en las etiquetas de los productos. Un kilo de frijol podía costar 1,500 pesos y el salario mínimo apenas superaba los 10,000. El dinero dejó de tener sentido. El país sobrevivía a base de parches, más préstamos, nuevos impuestos y billetes de denominaciones cada vez más absurdas. Los economistas lo sabían. El peso estaba roto. Pero el verdadero golpe llegaría después, cuando el gobierno intentó arreglarlo, con una jugada que cambiaría para siempre la forma en que los mexicanos contaban su dinero. A finales de los 80, México necesitaba recuperar credibilidad. El país estaba por entrar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari buscaba mostrar estabilidad ante los inversionistas extranjeros. Pero detrás de los discursos sobre modernidad, la economía seguía siendo un terreno minado. El peso estaba tan devaluado que los billetes alcanzaban cifras ridículas: 100,000, 500,000, hasta 1,000,000 de pesos. Las calculadoras no daban abasto. Los ceros se habían vuelto un estorbo para la contabilidad, las transacciones bancarias y hasta los sistemas electrónicos de la época. En 1992, el Banco de México, aún bajo control del Ejecutivo, presentó una propuesta: quitar 3 ceros a la moneda y crear el llamado nuevo peso. La medida entró en vigor el 1 de enero de 1993. 1,000 pesos viejos equivaldrían a un peso nuevo. El gobierno lo llamó un ajuste técnico para facilitar operaciones, pero en el fondo era una estrategia psicológica. El objetivo era mostrar un país con una moneda fuerte, limpia y ordenada, justo antes de firmar el TLC. Para el ciudadano común, el cambio fue confuso. En los comercios aparecían 2 precios: los de pesos viejos y los de nuevos pesos. En los bancos, los ceros desaparecieron de los estados de cuenta. Y aunque en teoría el poder adquisitivo no cambió, muchos sintieron que su dinero se había reducido. El millón que antes tenían, ahora era solo 1,000. En los primeros meses de 1993, México convivía con 2 mundos: el del peso viejo y el del nuevo. Psicológicamente, el país se sintió más pobre, aunque en el papel la economía seguía igual. El cambio trajo orden en los números, sí, pero no en las finanzas. La inflación continuó, la deuda pública seguía creciendo y la confianza seguía ausente. El nuevo peso era solo un símbolo,
un intento de modernizar la imagen de México sin tocar el fondo del problema. Mientras tanto, el gobierno presumía estabilidad. El tipo de cambio se mantuvo artificialmente bajo, gracias a reservas internacionales y deuda externa. Todo parecía funcionar, hasta que dejó de hacerlo. En diciembre de 1994, apenas un año después de que el nuevo peso entrara en circulación, la moneda se desplomó otra vez. Fue la crisis conocida como el error de diciembre, que provocó fuga de capitales, desempleo y el rescate financiero más grande en la historia del país. La revaluación del 93 había limpiado los ceros, pero no las causas del colapso. El nuevo peso había nacido débil, y el país, de nuevo, lo pagó caro. La crisis llegó antes de que el país pudiera acostumbrarse al nuevo peso. En 1994, México enfrentaba un escenario explosivo, elecciones tensas, fuga de capitales y reservas internacionales en caída libre. Durante el último año de Carlos Salinas, el gobierno había gastado miles de millones de dólares para mantener artificialmente fuerte al peso. Cuando entregó el poder a Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, el Banco de México tenía menos de 6,000 millones de dólares disponibles. El país estaba prácticamente en bancarrota. El 20 de diciembre, Zedillo anunció una devaluación del 15%. La medida parecía controlada, pero fue interpretada por los mercados como una señal de colapso. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar su dinero de México, y en solo unos días, el peso perdió más de la mitad de su valor. Las empresas quebraban, los precios se disparaban, y el país entró en una recesión inmediata. Aquello fue bautizado como el error de diciembre, una de las peores crisis financieras del siglo XX. El gobierno había querido corregir un desequilibrio y terminó provocando un derrumbe. La devaluación de diciembre de 1994 no se quedó en México. El pánico financiero cruzó fronteras y los mercados internacionales comenzaron a desplomarse. Los inversionistas extranjeros retiraron su dinero de toda América Latina, temiendo que otros países siguieran el mismo camino. A ese fenómeno, la prensa internacional lo llamó el efecto tequila, el temblor económico que empezó en México y sacudió al mundo. Estados Unidos, preocupado por la caída de su nuevo socio comercial en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, decidió intervenir. El presidente Bill Clinton, junto con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco de Pagos Internacionales, aprobó un rescate financiero de 50,000 millones de dólares. Ese dinero permitió estabilizar el tipo de cambio y evitar que México cayera en impago. Pero el costo fue enorme. El rescate no fue gratuito. México tuvo que aceptar duras condiciones: recortes de gasto público, alzas de impuestos, privatizaciones y un aumento drástico en las tasas de interés. El impacto social fue inmediato. En 1995, la economía mexicana se contrajo más del 6%. La inflación se duplicó y más de 2 millones de personas perdieron su empleo. México fue rescatado, sí, pero a cambio de hipotecar su economía. El efecto tequila dejó una lección que el país nunca olvidó. Una moneda puede cambiar, los ceros pueden borrarse, pero las consecuencias de la deuda siempre se cobran con intereses. El nuevo peso sobrevivió al caos de los 90, pero su historia quedó marcada por la desconfianza. Durante años, los mexicanos siguieron pensando en pesos viejos. Los adultos mayores hacían las conversiones mentales. Eso antes costaba 1,000. El cambio había simplificado la contabilidad, pero no la memoria. Después de la crisis del 94, el gobierno impulsó una reforma clave: la autonomía del Banco de México, en 1994.
Por primera vez, el Banco Central dejó de obedecer órdenes del presidente y se le prohibió imprimir dinero para cubrir el gasto público. Esa medida frenó la inflación poco a poco, estabilizó el tipo de cambio y permitió que el peso se mantuviera relativamente estable durante los años siguientes. Pero el daño estaba hecho. El peso mexicano nunca volvió a recuperar el prestigio que tuvo a mediados del siglo XX. Aún hoy, 3 décadas después, la gente recuerda aquel cambio de ceros como una forma elegante de disfrazar la pobreza. Y bueno, chiquillos, hasta aquí este video. Nos vemos en otro día con otra historia de antes.